Sin más que decir, por favor, acompáñame con Biblia abierta en el libro de Romanos, allá en el capítulo 10. Un interesante capítulo que el apóstol Pablo nos enseña acá, una gran verdad. En Romanos capítulo 10, acompáñame ahí, vamos a mirar los versos 13 al 15, Romanos capítulo 10, verso 13. Vamos a mirar juntos en la palabra del Señor para pedir su dirección, también considerar lo que hoy vamos a ver en el tema en el día de hoy. Romanos en el capítulo 10, observa lo que dice el versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿qué? Será salvo. ¿Cómo pues invocarán? Dice el apóstol Pablo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, todos juntos, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Bendito Padre Celestial, en esta hora queremos darte muchas gracias. Hemos abierto tu palabra y queremos pedir, buen Señor, que tú hables a nuestras vidas, que podamos, Señor, sacar para nosotros verdades prácticas que afecten nuestro corazón, aplicando y obedeciendo a la verdad de tu palabra que tú nos has enseñado. Utiliza también mis labios y en mi limitación, Señor, dame de tu gracia para llevar tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Recuerdo que a la edad de 15 años mi madre me llevó a la iglesia y yo no quería ir. Decía, para mí, aburrido, no hay nada más que hacer. ¿Para qué estar en ese lugar? 15 años de edad tenía. No quise ir y mi madre, como les he contado en otras oportunidades, tomó un palo de una escoba y me dio un palo y yo por protegerme me pegó en este codo. Como sabrán, tuve que ir. No con gozo, no con alegría. Pero hoy digo lo siguiente, bendito palo. Mi vida cambió 2 semanas después. De aquel momento reconocí a Jesucristo como mi Salvador personal. ¿Por qué les cuento esto? Porque no solamente mi vida cambió, pero lo interesante fue que cuando alguien vino y me dijo y me comenzó a decir, el que me llevó a Cristo, me dio la primera lección del discipulado, que fue, ¿recuerdas el tema anterior? Juan capítulo 3, verso 16, y que me dijo, pon tu nombre ahí. Luego Él me dio un plan de salvación. Me enseñó 5 puntos que yo necesitaba conocer. ¿Ok? Y después de conocido esos 5 puntos, me dijo, prepárate para la lección número 2. Era un día entre semana, fui a visitarlo a su casa en el horario que Él me dio y me dijo, ven. Nos subimos a un ómnibus, a un bus, micro le llamamos en mi país. Y yo dije, qué extraño, la segunda lección, ¿dónde es? Me había dado un plan de salvación y me dijo, tienes que conocerlo, memorizarlo. Yo no lo había memorizado, pero lo escribí en un papel. Me llevó a la segunda lección de escuela de discipulado. Paramos en un hospital, nos bajamos, entramos y comenzamos a visitar a los enfermos y ahora él me dijo, mira, ve a esa cama y habla con él y preséntale el plan de salvación. Ese fue mi discipulado. Y yo, como no estaba preparado, miraba el punto número 1, buscaba en mi Biblia y le explicaba, esa fue mi lección. Me enseñó desde el comienzo de mi vida cristiana que yo debía compartir también, ¿qué cosa? Mi fe. Qué interesante, porque hay creyentes que a veces llevan 1, 2, 15, 20 años y no saben cómo presentar el Evangelio. Es una derrota. Permíteme compartir contigo sobre la excelencia del mensaje que nosotros hemos recibido. La excelencia del mensaje que nosotros hemos recibido. Y al considerar, quiero que observemos juntos en el capítulo 10 el argumento del apóstol Pablo para enseñarnos acerca de la excelencia del mensaje. Antes de ir a los puntos, déjame decirte algo. En el capítulo 9 de Romanos, Pablo enseña que no es de quien corre, ni de quien llega primero,
sino de quien Dios tiene misericordia y presenta la soberanía de Dios en la salvación. Pero Pablo no se queda ahí, porque en el capítulo 10 nos dice que hay un plan y que Dios utiliza a su pueblo y que Dios ha entregado en nuestras manos un poderoso mensaje que cambia la vida de las personas. Amén. No los escucho, amén. En Romanos capítulo 1, verso 17, Pablo dice: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Sabes cuál es el problema? Que hemos presentado un mensaje difuso. Solo recibe el amor de Dios. ¿Quién quiere recibir el amor de Dios? Levanta tu mano, amén. Pero no hablamos de pecado, no hablamos de arrepentimiento, no hablamos de reconocer nuestra condición, de arrepentirnos de nuestros pecados. Entonces todo es dame, recibe y que de cambios. Es por eso que al mirar lo que el apóstol Pablo nos enseña y al observar estas verdades, lo primero que quiero que observes es en el versículo 14 la real condición de la humanidad. ¿Qué nos dice Pablo en verso 14 acerca de la condición de la humanidad? Pablo pregunta: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual que no han creído? Vemos acá la condición de la humanidad. En primer lugar, están en incredulidad. Al estar en incredulidad, están perdidos. Aunque algunas agencias misioneras nos dicen no están perdidos, no han sido alcanzados, es cierto. No han sido alcanzados, pero si mueren en esa condición, ¿cómo están? Perdidos. Es por eso que David Livingstone miraba él en África hacia el horizonte, y al mirar el horizonte él veía en cada aldea una columna de humo que se levantaba. ¿Y sabes qué se decía? Ahí hay un grupo más que aún no conoce a Cristo como su Salvador personal. ¿Sabes tú que David Livingstone, este gran misionero inglés, tuvo una tremenda enfermedad y todos sus colegas, la agencia misionera, su familia, sus hijos le dijeron: por favor, David Livingstone, regrésate, ya es suficiente? Pero él veía el horizonte, ¿sabes qué? Una columna más, y decía: ahí hay una aldea que aún no ha sido ¿qué? Alcanzado. ¿Por qué? La condición de la humanidad está en incredulidad, y al estar en incredulidad ellos están en ignorancia. ¿Por qué en ignorancia? Pablo dice: ¿y cómo creerán en aquel de quien que no han oído? Y ese era el pesar de este misionero David Livingstone, que veía una columna de humo, un lugar más donde aún no han oído el evangelio de Cristo Jesús. Es por eso que, no importándole su salud, él hizo ese último viaje. Y en ese último viaje, uno de los nativos que trabajaba con él lo vio en su choza de rodillas, que como acostumbraba David Livingstone a orar, y lo fue a ver y estaba de rodillas. Media hora después estaba de rodillas, y un par de horas después, con esa incertidumbre, el nativo entró y le dijo: señor Livingstone, señor Livingstone. No le contestó. Cuando le movió, ya estaba muerto, de rodillas, orando por la incredulidad, por la ignorancia de aquella gente en África. ¿Sabes lo que hicieron ellos? Abrieron su pecho y le sacaron el corazón y lo enterraron en el corazón de África, y mandaron su cuerpo de regreso a Inglaterra. David Livingstone entendía la incredulidad, la ignorancia, pero también David Livingstone entendía la incapacidad del hombre si no conoce a Cristo, ya que Pablo dice: ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Es por eso que es tremendamente lamentable cuando creyentes, usted y yo, solo vivimos para nosotros y nunca le hemos hablado a otra persona acerca de quién, de Cristo. Imagínate que hoy fuese el rapto de la iglesia, se acabó nuestra vida y hoy te encuentras frente a Cristo en el tribunal. ¿Qué le presentas? ¿Qué le llevas? ¿A nadie? Creo que es una derrota y una vergüenza. Es por eso que muchos saldrán de la presencia del Señor avergonzados, porque toda tu vida la has vivido para ti y no para los perdidos. Un nativo, un chino,
le decía lo siguiente al misionero Hudson Taylor. Le decía lo siguiente: Señor, se llamaba Ni, el asiático convertido a Cristo. Y le dijo, quiero hacerle una pregunta. ¿Hace cuánto tiempo ustedes han tenido, le decía el misionero Hudson Taylor, las buenas nuevas? ¿Hace cuánto tiempo? El misionero le dijo, la verdad es que hace muchos siglos que nosotros hemos recibido la palabra y hemos recibido el Evangelio. Y el nativo le dice, qué mal, porque mi padre murió buscando la verdad. Y ustedes hace tanto tiempo que han tenido la verdad. Y el muchacho, el asiático, y le dijo, recién, hasta ahora han venido. ¿Por qué no antes? ¿Cuántos mueren hoy sin Cristo? Y nosotros involucrados en nuestros negocios, en nuestras cosas, en nuestros quehaceres, en nuestro mundo, y el mundo está perdido. ¿Cuál es la condición de la humanidad? Están en incredulidad, están en ignorancia y están incapacitados de poder creer en Cristo como su Salvador personal. Ahora, en esta incapacidad, escúchame bien, en esta incapacidad, ¿y cómo irán sin haber quien les predique? A veces suele ocurrir, y ojalá que no sea tu sentir, porque a veces se nos mueren seres queridos. Nuestros padres, nuestros hermanos mayores, menores, seres queridos. Y a veces nos autoconvencemos, sí era bueno. Yo creo que Dios va a tener ¿qué cosa? Misericordia. ¿Es correcto ese pensamiento? No, porque el que cree en el Hijo tiene la vida. A veces nosotros como padres, ya nuestros hijos no nos acompañan a la iglesia y no se congregan y decimos, no, pero ¿sabes qué? Cuando fue pequeño, ¿qué hizo? ¿Ah? ¿Lo presenté o tomó decisión? Olvidándonos que la salvación es personal. Y una de las evidencias que esa persona es un hijo de Dios, una hija de Dios, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Que ora cuando da gracias por los alimentos? Que persevera en su vida cristiana. Pero si no hay fruto de vida cristiana en su vida, escúcheme bien, no conoce al Señor. Y por más bueno que sea esa incapacidad, no podemos autosalvarnos. Si no es a la manera de Dios, no hay más. Porque es uno solo el camino. Amén. Es una sola la verdad. Y es una sola la puerta. ¿Y la puerta cómo es? Estrecha. Porque mi ego, mi orgullo, mis obras no entran. Hemos visto en primer lugar la condición de la humanidad en incredulidad, en ignorancia y están incapacitados. ¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Observa la comisión de los creyentes, verso 14. Tú y yo tenemos una responsabilidad. ¿Qué dice? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Hace tiempo atrás veía un video en YouTube que me llamó la atención, me dio mucha risa. Un niño tratando de pegarle un balón de fútbol. Y se preparaba, y cada vez pasaron como un minuto tomando impulso, y cuando corrió para pegarle, le pifió. No tocó la pelota. Pasó de largo. ¿Cuántos creyentes? No, tengo que estar preparado. Tengo que prepararme. Tengo que saber aquello. Voy a saber un poquito más. Y se preparan, nunca despegan y nunca tienen fruto. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? No me elegisteis vosotros a mí. Yo os elegí a vosotros. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué dice el texto? Para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca. Pregunta, ¿tiene fruto? ¿Tiene fruto? ¿Has llevado personas a los pies de Cristo? La responsabilidad y cómo predicarán si no fueren enviados. Recordemos que es Pablo quien enseña que las personas son alcanzadas cuando alguien va y predica el Evangelio. Es por eso que decíamos la semana pasada, en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, encontramos la misma orden.
Y la orden no fue dada a la iglesia como institución, fue dada al creyente en forma individual. Observa lo que Pablo escribe en 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 14. A lo cual os llamó, dice Pablo. ¿Cómo lo llamó? ¿Cómo llamó Dios a esos escogidos? ¿Qué dice el texto? ¿Cómo los llamó Dios? Mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo alcanzó Dios a la comunidad de Tesalónica? Cuando Pablo fue y llevó el evangelio. ¿Sabes qué le dice Cornelio a Pedro cuando le visita? Hay una palabra de él. Has hecho bien en venir. ¿Cómo me pegó eso? Has hecho bien en venir. Pablo, con esta pregunta, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Pablo casi nos está diciendo, ¿quién de ustedes se va a comprometer a entregar las evidencias, va a llevar el mensaje de la palabra de Dios? Spurgeon decía, el deseo intenso por la obra de Dios lo debe tener toda persona. Usted a veces solamente tiene vida cristiana porque viene el domingo a la iglesia. ¿Qué diferencia hay en esta actividad religiosa con el mundo pagano entero que es religioso, que hace exactamente lo mismo que usted? De hecho, hay religiones que 3 o 5 veces al día se ponen de rodillas y oran en sus creencias. Y el pueblo del Señor, apenas cuando desayunamos, apenas cuando almorzamos y apenas cuando cenamos. Y esa es toda nuestra oración. Y no pensamos jamás en los no alcanzados. Mira la comisión, la responsabilidad que nosotros tenemos. ¿Cómo te sientes frente a una persona? ¿Cómo tú te sientes? Hablo de sentimiento. How you feeling? ¿Cómo tú te sientes cuando tú sabes que esa persona o tu vecino o ese amigo, esa amiga, ese compañero de trabajo es inconverso y no conoce a Cristo como su Salvador personal? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes en conversaciones? ¿Te sientas a hablar de política, de deporte, de cualquier otra cosa? Y pasas horas hablando con ellos y eres incapaz de decirle, ¿sabes qué? Cristo te ama y murió por ti. A veces orientamos a nuestros hijos que sean buenos, que hagan esto, que hagan aquello, que sean responsables, que estudien, profesión, etcétera, etcétera. Pero no les damos lo más importante. No le damos el evangelio. Ahora, cuidado, porque un día alguien me decía, ¿sabes qué? Yo, pastor, le prediqué a una persona esta semana. Ah, sí, le digo yo, ¿y qué hiciste? Lo invité a la iglesia, le dije que lo pasamos bien, que venga acá, que hay gente, etcétera. ¿Y qué más le dijiste? Eso. Pregunta, ¿le predicó? Recitarle un versículo bíblico a una persona, good. Pero ¿qué necesita oír la persona para ser salva? ¿Qué necesita oír? El plan de salvación, el evangelio. La fe viene por él. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Lo vamos a ver. Vemos acá la responsabilidad. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y mira el reconocimiento de los enviados. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? La idea es, ¿usted necesita una orden para predicar el evangelio? ¿Usted necesita que se le revele un ángel o Dios le hable en sueño, en lo que sea, que le diga, predícale el evangelio, predícale el evangelio? ¿No has sentido tú alguna vez en tu corazón cuando estás hablando con alguien que es inconverso y en tu interior te dice, háblale de Cristo? ¿Lo has sentido? ¿Sí o no? ¿Lo ha hecho? Es nuestra responsabilidad. Pero a veces pensamos, no, ¿qué le voy a decir? No me va a creer. Y a veces tenemos problemas de autoestima. No me van a oír. Escúcheme bien. No lo está rechazando a usted. ¿Está rechazando a quién? Al evangelio. Y sabe que con usted está todo el poder del cielo. Y la iglesia se ha olvidado que su misión no está ligada a cuántas personas entren en el edificio, sino a cuántas personas vamos a buscar. ¿Usted escucha en algún versículo de la palabra de Dios que le dice al inconverso, ven a la iglesia? ¿Hay algún versículo que le dice, ven a la iglesia?
Entre creyentes yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová. ¿Sabes por qué? Porque no es el inconverso que tiene que venir, es el creyente que tiene que ir. ¿Recuerdas tú cuando Jesús comentó en Lucas acerca de la gran cena que el Señor había preparado? Capítulo 14 de Lucas, verso 23. No está en pantalla, márcalo, búscalo en tu Biblia. Lucas 14, 23. Hizo el Señor una primera invitación y nadie quiso venir. Los invitados, los que recibieron la invitación, no quisieron venir. Luego el Señor le dice a sus criados, vayan y ¿qué más? Fuérzalos a entrar. Nosotros tenemos un llamado de invitación. Forzarlos a entrar no significa tomarlos del cuello, pero significa hacer el esfuerzo ¿de qué? De ir y predicar. No siempre vamos a tener los resultados. Es por eso que dice, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, y sabes que Pablo va a citar al profeta Isaías en el capítulo 52, como está escrito, ¿qué estaba escrito en Isaías 52? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian ¿qué? Buenas nuevas. Pablo está tomando el mensaje de Isaías, donde se llama a la nación de Israel después del cautiverio, después de la disciplina del Señor, después del juicio del Señor, se está llamando a la nación de Israel, volvamos, el tiempo de castigo se cumplió, Dios nos está llamando nuevamente. Era un mensaje de gozo, de alegría y esperanza. Pero hoy parece que cuando predicamos el Evangelio es un Evangelio de derrota. Los españoles llegaron a nuestras tierras a evangelizar y nos trajeron ¿a quién? A un Cristo fijo en la cruz. ¿Qué nos trajeron? A un cruz sí fijo. Y en vez de bendecirnos, nos robaron, nos quitaron. No, pero nos dieron lo más importante, el idioma de Cervantes. Se agradece. Hay una influencia religiosa, pero cuando recibimos un mensaje difuso, hay conversiones que son confusas. ¿Sabes que en los siglos pasados, cuando los predicadores entraban a predicar el Evangelio en los lugares, en los pueblos, era interesante porque en aquellos lugares, ¿sabe qué había? Conversiones. Se cerraban los bares, se cerraban los prostíbulos, la gente se convertía y se arrepentía. Un tremendo predicador predicó un mensaje poderoso, airados en las manos de Dios, un hombre airado en las manos de Dios, y predicó acerca del infierno. Pero fue tan impactante la predicación cuando habló del infierno y del castigo eterno, que después del mensaje la gente no se movía de las bancas, porque tenía miedo que como en el tiempo de Coré se abriera la tierra y cayeran vivos al infierno, al Hades. Poderoso mensaje. Pero hoy cuando hablamos del Evangelio, ni siquiera nosotros hemos cambiado. He oído hablar de personas borrachas queriendo predicar el Evangelio en estado de ebriedad. No es un misionero, es una vergüenza. Porque el Evangelio debe cambiar ¿qué? Vidas. Es por eso que dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian. ¿Cómo se llama acá el lugar donde llevamos nuestros pies? No es paticura, el pedicura, ¿no es cierto? Dice que acá son pies hermosos, figuradamente. ¿Cómo son tus pies? ¿Son hermosos? ¿Llevan el Evangelio de la paz? ¿Llevan las buenas nuevas? ¿Llevan el mensaje de salvación? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian, ¿qué cosa? La paz. ¿Cómo el hombre puede tener paz con Dios? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo el hombre puede tener paz con Dios? Justificados, pues, por la fe. Tenemos paz para con Dios. Hace años atrás, acá en Australia, llegó un muchacho, se convirtió a Cristo como su Salvador personal. Estaba de novio.
Pasó un tiempo y él quiso traer a su novia. Pero este muchacho entendió una cosa. Entendió lo que era el yugo desigual. Y él me dijo, pastor, yo no quiero desobedecer a Dios. Y estoy orando a Dios que Dios haga una obra. Y que mi novia, que la quiero traer, conozca a Cristo como su Salvador personal. Pastor, por favor, ¿tú puedes orar por ella? Claro que sí. Al tiempo después me dijo, pastor, ¿puedes hablar con ella? Claro que sí. Y organizamos una conversación telefónica. Y para la gloria de Dios, ese corazón estaba preparado. Y por teléfono, yo acá en Australia y ella en Sudamérica, recibió a Cristo como su Salvador personal. Cuando vino, le discipulamos, le bautizamos y regresó ahora a su país y tienen un hogar cristiano. ¿Por qué? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas, que anuncian la paz. ¿Qué paz? La paz del Evangelio. Hemos hablado la condición de la humanidad. Hemos hablado la comisión de los creyentes, la responsabilidad que tenemos y el reconocimiento de los enviados. Permíteme mencionar la confesión para salvación. Observa el verso 13. El verso 13, volviendo en Romanos capítulo 10, dice el verso 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿qué? Será salvo. En primer lugar, la salvación es personal. Todo aquel, la salvación es individual, la salvación es personal, es individual, no es colectiva. Cada persona debe tomar ese paso de fe. La salvación no solamente es personal, sino que también es particular, que invocar y qué cosa, el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque solo en él hay salvación. Amén. Solo en Él. Pueden venir a la iglesia y pasar toda su vida en la iglesia y jamás ser ¿qué? Salvos. Les contaba hace años atrás en mi juventud, cuando me convertí a los 15 años. Siempre fui muy curioso y yo veía en el tiempo de la alabanza que una persona iba al púlpito, al frente, era muy alto el altar donde había o el escenario. Y le veía que gente pasaba a orar y yo veía que todos los cultos, domingo, martes, jueves, pasaba a orar, a orar. Y yo me preguntaba, ¿qué es lo que ora tanto? Y un día cuando yo la vi pasar, me fui detrás, como diciendo, yo también voy a orar. Y ahí estaba de rodillas ella, yo me puse al lado para escuchar qué oraba. ¿Sabe qué oraba? Llevaba 18 años en la iglesia. El Padre Nuestro y el Ave María. Era lo que pasaba al frente a oír. Así que no me diga, yo ya voy a la iglesia. Hoy yo hice una oración. La salvación es personal. La salvación es particular. Usted debe confesar ¿a quién? A Cristo como su Salvador personal. Y no me diga, yo ya dije a Jesús que me salve. ¿Sabe qué dijo Jesús? No todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque es algo personal, es algo particular. Con Cristo Jesús ya hay una promesa. Todo aquel que invocar el nombre del Señor, ¿será qué? Salvo. Pero ¿cuántos creen que la salvación es por obras? ¿Cuántos creen que ellos tienen que ganar la salvación? Yo soy salvo porque voy a la iglesia, o mi papá, mi mamá son el pastor, o el anciano, o el diácono, el líder que sea. Queridos, solo por gracia somos salvos. Por medio de la fe. ¿Eres salvo? ¿No les escucho? ¿Eres salvo? ¿Estás seguro? Porque Pablo le escribió a los hermanos de Corinto. En su segunda carta, observa conmigo, segunda a los Corintios, en el capítulo 13, mira lo que dice Pablo. A tú que me has dicho, amén, yo soy salvo, yo soy un hijo de Dios. ¿Hay frutos? ¿Hay evidencia? ¿Hay testimonio? ¿Hay cambios? ¿Realmente hay cambios? ¿Qué dice Pablo? En 2 Corintios capítulo 13, verso 5. Le escribe a creyentes. A una iglesia que le escribió 4 cartas. Escúchame bien, 4 cartas les escribió a ellos. De las 4 tenemos 2. ¿Qué les dice Pablo a ellos? ¿Qué les dice? Examinaos a vosotros mismos si realmente es que estás en la fe. Permíteme hacerte una pregunta. Mírame por un momento. ¿Estás seguro que eres salvo?
¿Cómo? ¿Cómo lo sabes? Vienes a la iglesia, estás acá, pero ¿cómo estás seguro de que eres salvo? ¿Por fe? ¿Está bien? ¿Amén? ¿Por fe? ¿Y el Espíritu del Señor en nosotros qué hace? ¿Qué hace? Nos da testimonio. ¿Hay cambios en tu vida? ¿Hay cambios? Si sigues en la misma inmadurez, en la misma ignorancia, porque hay mucha gente conmovida. ¿Amén? Hay mucha gente convencida, pero poca gente está convertida. Examinaos a vosotros mismos. Termino. ¿Cuál es el contenido de nuestro mensaje? ¿Qué es lo que nosotros anunciamos? ¿Cuál es nuestro contenido? Mira el verso 17. ¿Qué dice? Así que la fe es por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. ¿La gente se salva por oír cualquier versículo de la Biblia? ¿Cualquier versículo de la Biblia sirve para que se salven? No los escuché, ¿sí o no? ¿Qué tienen que oír para ser salvos? ¿Qué tienen que oír? Mire Efesios capítulo 1, verso 13. Tal vez ahí está la aclaración. Efesios capítulo 1, verso 13. En él también vosotros, habiendo oído ¿qué cosa? La palabra de verdad. ¿Qué palabra de verdad? ¿Qué palabra? El evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuándo hay salvación? Cuando esa persona entiende ¿qué cosa? El evangelio de Cristo Jesús. El evangelio de Cristo Jesús. Y permíteme terminar con una presentación sencilla del evangelio. Hermano Berto, por favor, mientras lo explico, quiero que le repartas a alguien más que le ayude, Berto. Quiero repartirles este folletito. ¿Qué es? Allá Berto lo tiene. ¿Qué es lo que este muchacho, cuando me convertí, me dijo que tenía que hacerlo, memorizar? Este es un pequeño plan de salvación. Memorícelo. Y cuando tenga la oportunidad, hable con otra persona. El orden, como en matemática acá, el orden de los factores no altera el producto, pero es importante que llegue al punto final de un entendimiento y una comprensión. ¿Cuál es el plan de salvación? Primero, que todos somos ¿qué? Pecadores. ¿Amén? ¿Qué lo dice? ¿Dónde lo encontramos? En Romanos capítulo 3, verso 23, ¿qué dice? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Lo primero que el inconverso tiene que conocer es que es un pecador. Ahora, ¿qué significa pecado? ¿Qué significa pecado? Que no alcanza la marca divina. Mira el verso 23. Por cuanto todos pecaron, están ¿qué? Separados, enajenados, apartados ¿de qué? Porque si yo comparo a un hombre con otro hombre, ¿puedo decir yo soy bueno y él es malo? ¿Puedo decirlo? Claro que sí. Y alguien me puede decir, yo no soy malo, hago buenas obras, hago ayuda a los demás, siempre estoy buscando el bien. Y es cierto y es correcto, porque no todos están privados de libertad. Pero la medida de comparación es un hombre con otro hombre. ¿Sí? No. Mírelo, ahí está. ¿Con qué se compara el hombre? Con la gloria de Dios. Y al comparar al hombre con la gloria de Dios, el hombre está en pecado. Como consecuencia, segundo lugar, si todos somos pecadores, en segundo lugar, el pecado del hombre tiene ¿qué? Consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia del pecado en el hombre, de su incredulidad? ¿Cuál es? Dios lo dijo en el pasado, el alma que pecare, esa morirá. Y Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. Otra palabra para paga. La consecuencia, el salario, la retribución. En la retribución del pecado, ¿cuál es? Porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué muerte? ¿Qué muerte?
Muerte espiritual ya la tiene. Nació muerto espiritualmente. Muerte física y muerte eterna. ¿Cuál es la muerte eterna? Morir sin Cristo y ser destinado para siempre al lago de fuego y azufre, eternamente separados. Ahora imagínate, tu cónyuge que no conoce a Cristo, que tú le amas tanto, ¿tú quieres que se pierda para siempre en el infierno? Tus hijos, mis hijos, que yo los amo tanto. Yo no quiero que ellos mueran y que el castigo eterno esté sobre ellos para siempre. Tu padre, mi padre, nuestros hermanos. Yo crecí con rabia y rebeldía para con mi padre. Recuerdo una de las últimas ocasiones, él no vivía en casa y que quiso entrar borracho a mi casa. ¿Sabes lo que quise hacer? Salir con una madera de 2x2 de pulgada y pegarle. Por violentarnos en casa. Eran las 3 de la madrugada y el borracho afuera y yo salí a buscar una madera y mi madre me detuvo para que no saliera, porque yo le iba a pegar. Crecí con rechazo, con odio. Yo cuando lo veía a él, yo me subía al mismo bus o lo veía en la esquina cuando era niño, me orinaba de miedo, de rabia. Pero a los 15 años conocí a Cristo como mi Salvador personal. Y a los 16 años le dije, ¿sabes qué? Te perdono, porque Dios me perdonó. Y le presenté el Evangelio. No sé si él se convirtió. Me dijo, hijo, gracias, gracias. Me abrazó y se fue. Un año después le reventó el corazón. 40 años tenía ese hombre. Murió solo en un lugar. Yo no sé si es salvo o no, pero ese peso ha quedado en mi corazón. Es por eso que los siguientes años de mi vida en mi país me dediqué a predicarle a todos los vecinos, a mis familiares, a mis amigos, a mis primos, y gran parte de la familia se convirtió porque la paga del pecado que es muerte, y tras la muerte no hay más. Tal vez se te muere un ser querido. Antes que se muera, háblale de Cristo. Y no te quedes, si era bueno, era buena. No lo sabes, porque no son salvos si no son buenos. Este es el plan de salvación. La paga del pecado es muerte. Tercer lugar, el hombre debe entender que nada de lo que haga le puede dar la salvación o la vida eterna. Ni siquiera esa oración que repetiste a la edad de 5 o 6 años, porque no somos salvos por repetir una oración. Somos salvos por nacer de nuevo. Por la regeneración, por cambios en nuestras vidas espirituales, queridos. Desde niños nosotros traemos a nuestros hijos y saben Biblia. Un fariseo a la edad de 30 años había repetido más de 20,000 veces: oye Jehová, vuestro Dios, Jehová, ¿qué? Uno es, ya lo suyo vino y los suyos ¿qué hicieron? No lo recibieron. Así que no me diga porque repitió una oración. Pablo dice, examinaos, porque la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Cuarto, cuando llevas a la persona que es un pecador, que el pecado tiene consecuencias y que no hay nada que pueda hacer porque la mayoría de los hombres creen, yo voy a la iglesia, yo soy bueno, quizás Dios va a saber si soy salvo. Querido, lo podemos saber hoy y ahora. El que cree en el Hijo, ¿qué? Tiene vida eterna. Y el que no cree en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Cristo murió por nosotros. Amén. ¿Conoce Romanos 5:8? Todos juntos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por favor, Juan 3:16, solitos, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Ok, más o menos bien. Por último, porque tú le puedes decir todo eso. Satanás también lo sabe, ¿o no? ¿Lo sabe Satanás todo esto? Estos 4 puntos lo sabe. Y lo sabe muy bien y hasta puede confundirnos y lo presenta mejor que nosotros. Pero hay un punto decisivo. ¿Cuál es? En último lugar, terminamos. ¿Cuál es? Debe recibir a Cristo como su Salvador personal. Llevarlos a recibir a Cristo. Eso es predicar el Evangelio. ¿Fácil o difícil? ¿Fácil o difícil? Fácil hacerlo. El problema es que el hombre
no quiere. Pero no siempre es fácil llevar personas a Cristo. Se me fue el tiempo y termino con esto. En Argentina, la primera clase que tuve mientras estudiaba en Argentina, todo era un cambio. Era evangelismo personal. Nos enseñaron a mirar a los inconversos como un lobo mira a las ovejas. Y diciendo, ahí hay un blanco, un objetivo, predícale el evangelio. A tiempo y fuera de tiempo, predícales. Y yo me involucré en un ministerio de fundación de iglesias. Para quienes conocen Argentina o Buenos Aires, era camino a Mar del Plata, se llamaba el sector, un pueblo, Villa del Parque. Allá nos fuimos a dar testimonio. Comenzamos en abril, a fines de abril, formamos el equipo. Con un frío, le llaman en Argentina, un tornillo que hacía. Camioneta abierta atrás, el aire y todo contacto era prohibido en la institución, así que no había con quién abrazarse. Uno solo iba y venía frío. Y recorría yo, Bransen, predicando a alguien, golpeando, llamando. Hay que llamar así allá. Y nadie. Y mis compañeros, el equipo que íbamos, yo les llevé a 3 personas a Cristo, le prediqué uno a Cristo, otros 5. El día martes había un culto de testimonio y el director solamente decía, a ver, ¿cuántas personas llevaron a Cristo? 2, 5, y contaban 100, 200. Y yo nunca tenía una mano arriba para decir, por lo menos uno. Abril, mayo, junio, julio, agosto. Ya vino la frustración en mi vida. Yo decía, Señor, ¿qué pasa? Ninguno a Cristo. Y en septiembre, creo que fue precisamente el 18 de septiembre, una fecha importante o significativa para el chileno, que somos muy nacionalistas. Había una pareja, le prediqué el evangelio y los dos con frío. En una tarde, los dos recibieron a Cristo como su Salvador personal. ¡Wow! Me sentí yo, después de tanto tiempo increíble, esperando el martes que el profesor preguntara, ¿y cuántos llevaron a Cristo? Para yo levantar mi mano y decir, 2. Y levanté mis manos. ¡Qué gozo tenía! Siguiente domingo, fin de semana, llegué para discipularles, no estaban. ¿Me habrá dado mal la dirección? Siguiente fin de semana llegué, me estaban esperando y me dijeron, Andrés, nuestras vidas han cambiado, perdónanos, no pudimos estar el fin de semana pasado, pero le hemos dicho a 2 matrimonios que tú los vas a ir a visitar y les vas a hablar de la palabra de Dios. Y esos matrimonios conocieron a Cristo. Y cuando comenzó la iglesia en ese sector, comenzó la iglesia en la casa de esos matrimonios que el Señor me los había regalado en septiembre. Porque el que pide, recibe, el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. La semana pasada te dije Proyecto Juan 3:16. ¿Lo recuerdas? ¿No? Es que cada vez que oiga Juan 3:16 piensa en un inconverso, amigo, cercano, y ora en ese momento por él. ¿Tienes a alguien? Juan 3:16. Ora por él o por ella. Juan 3:16. Sálvalos. Amén. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y tu cuidado, por este tiempo que nos has permitido, Señor, estudiar tu palabra. Recibe tú la gloria, pues oramos dándote muchas gracias a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.